Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes, que es 30 de mayo del año 2025. Saludos por orden alfabético inverso. Juan Grompone, buen día. Buen día para todos. Víctor Ganón, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días para todos. Marcia Collazo, que vuelve. ¿Qué tal, Marcia? Buenos días para todos. Y en el final, Alejandro Gabal, ¿todo bien? Muy bien, buen día para todos. Vamos con un primer tema, después Romina se encarga del segundo. El Frente Amplio presentó un proyecto de ley que declara el 20 de mayo y el 30 de noviembre como fechas patrias y feriados nacionales laborables. Según el texto, que tiene solo 2 artículos, esas fechas serán conmemoradas con jornadas recordatorias de diferentes características en los centros de enseñanza, instituciones relacionadas con derechos humanos, culturales y en el Parlamento. El texto, impulsado por los senadores del oficialismo e ingresado en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara Alta, en realidad reitera una iniciativa que la coalición de izquierdas había presentado en 2023, a 50 años del golpe de Estado, y que en aquel entonces no prosperó. Ubiquemos rápidamente las 2 fechas. La primera fecha elegida evoca el 20 de mayo de 1976, cuando fueron asesinados en Buenos Aires Héctor Gutiérrez Ruiz, Elmar Michelini, Rosario Barredo y William Whitelaw, además de que fue desaparecido Manuel Liberov. Por el recordatorio de aquellos sucesos es que comenzó a desarrollarse en esa fecha, 20 de mayo, la Marcha del Silencio, que en concreto reclama información a propósito del destino de los detenidos desaparecidos. En tanto, la otra fecha refiere al 30 de noviembre de 1980, cuando, en un plebiscito, la ciudadanía votó el no a la reforma de la Constitución redactada por el régimen militar en un acontecimiento que disparó el proceso de transición para el retorno a la democracia. El proyecto de ley ya provocó debate. Por ejemplo, desde el Partido Nacional, el senador blanco Javier García afirmó que, aunque reconocen que las 2 fechas son muy particulares y significativas, no participan de nuestro uso de fechas patrias. Eso fue lo que dijo el senador García. Bueno, ¿cómo vieron este paso? ¿Cómo ven esta posibilidad de 2 feriados nuevos, laborables, pero fechas patrias además? Juan. Bueno, yo soy partidario de eliminar los feriados laborables, no de crearlos. Y también proponiéndome eliminaría también el feriado del cumpleaños de Emiliano Cotelo, porque yo creo que es innecesario. Sí, realmente es un exceso, ¿no? Que el calendario haya elegido el 25 de agosto para un feriado que además es no laborable. Entiendo, sí, más allá de que estoy involucrado, de que realmente no corresponde. Bueno, ¿por qué eso? Porque el Uruguay necesita aumentar su productividad y no disminuirla. Los feriados laborables, en definitiva, son para el disfrute de los funcionarios públicos y de los estudiantes y de los profesores, pero porque en general el resto de la gente trabaja. Uh-huh. Pero todos estos deberían trabajar, es decir, porque no viene nada mal que los estudiantes y los profesores sigan con su trabajo y que los funcionarios también. Uh-huh. Es algo que debe desaparecer, porque eso es resabio de los tiempos en que Uruguay era un país rico. Era un país rico y entonces se tiraba manteca al techo, se podían crear feriados, se podía hacer todo ese tipo de cosas, se podría organizar un mundial de fútbol. Ahora no lo es y hay que trabajar más y menos feriados. Pero a ver, es interesante esta observación, pero objeción está con los feriados laborables. No, con los feriados laborables sí, eliminarlos todos. No, porque tenemos 2 tipos de feriados, laborables y no laborables. Ese es nuestro maravilloso sentido de la complicación. Con los feriados laborables todos eliminarlos. Y algunos de los no laborables, los otros también. Bueno, así que entonces, en particular, cuando aparece un proyecto como este, tu respuesta es negativo. No, ¿más feriados laborables? No. No, para el Uruguay no. Tenemos que aumentar la productividad, no disminuirla. Bueno, sobre el fondo del asunto, capaz que después decís algo sobre si estas fechas merecen algún tipo de conmemoración. Pero seguimos, a ver, ¿quién? Bueno, ¿Alejandro? En realidad, Juan me sacó la primera parte de la argumentación, porque yo iba a decir lo mismo sobre los feriados laborables. No, para mí no tiene sentido. O es un feriado en serio y es no laborable, o no tiene que ver con el proyecto de ley, tiene que ver en general con el sistema.
no deberían existir, me parece, no tanto por las razones tan productivas que menciona Juan, sino porque me parece absurdo. Si es un feriado que merece, es decir, una fecha que merece una recordación especial, recordémosla en serio, y bueno, que sea un feriado no laborable. Por ejemplo, tu cumpleaños. Bueno, digo, está. Para decir, Hay posiciones distintas dentro de la tertulia. Sí, bueno, y con respecto a este tema, no sé quién fue que mencionaste que dijo que eran fechas significativas, pero bueno, sí, son fechas significativas las dos, sin ninguna duda, sobre todo para la gente de nuestra generación, uh-huh. Y que merecen ser tomadas en cuenta, pero también hay muchas más, ¿no? Digo, si uno pusiera a buscarse fechas muy significativas, yo qué sé, diría el 16 de julio, por ejemplo. Fue el triunfo de Uruguay en Maracaná. No, sí, vos te reís, pero yo fecha también patria. me río. Sí, vos te reís, yo me río, pero ¿cuántas veces hablamos Maracaná en el curso del año, como diciendo Maracaná, siempre recordando a Maracaná, siempre presente en Maracaná? Bueno, fue una cosa muy espectacular. O si no, se podría hablar ya en el campo político, yo qué sé, por ejemplo, el 10 de septiembre, que fue cuando murió París y Sarabia. Bueno, no murió, lo mataron, ¿no? ¿Verdad? Bueno, hay muchísimas fechas más, ¿no? Y bueno, capaz que incluso hay fechas más recientes que prefiero no mencionar porque también daría lugar a pequeñas discusiones si son tan o no son tan importantes, pero las dos que se mencionan sí me parecen muy importantes y me parece muy bueno que las tengamos presentes, pero no da para un feriado no laborable. Uh-huh. Y por supuesto que yo no estoy de acuerdo con los feriados laborables, como dijo Juan, yo también estoy en contra de eso. Bueno, en resumen, si tenés que votar este proyecto en el Parlamento... Votaría negativo, sin perjuicio de destacar que, bueno, sí, creo que son fechas que debemos tener todos presentes. Marcia. Yo creo que en realidad estuve mirándolo, tratando de reflexionar un poco, y me di cuenta de que, primero, el carácter de feriado laborable o no laborable es una cuestión secundaria. Está bien, hay que tratarla, es una cuestión secundaria. Pero la cuestión primaria no es esa. Es justamente la significación y el simbolismo que tienen estas dos fechas. La primera fecha tiene que ver con la represión brutal, obviamente, sangrienta, llevada adelante por un gobierno cívico-militar producto de un golpe de Estado que barrió con las instituciones, todos lo sabemos. Tiene que ver también con esa cierta inestabilidad cíclica de nuestras democracias. Hablo de Uruguay, podría hablar también de, por supuesto, del Cono Sur, de Brasil, de Argentina, en fin, y más allá. Creo que tenemos cierta mesura nosotros los uruguayos a la hora de elegir feriados laborables o no, pero también tenemos cierta redundancia que podríamos verdaderamente abreviar, porque tenemos un 19 de abril, desembarco de La Valleja y Oribe y la Cruzada Libertadora, y después tenemos el 25 de agosto, que fueron las leyes resultantes de esa. A ver. Una de las dos. Una de las dos. Eso es una redundancia. Entonces, si vamos a criticar, ¿no?, la política de los feriados, empecemos por ver todo eso. Por otra parte, si es un feriado laborable, no veo en qué medida va a perjudicar la productividad. Y por otro lado, quiero señalar el simbolismo. Discusión con Juan. Juan no dice, veo. ¿Cómo que no? Bueno, yo no lo veo, pero la educación y la función pública. Pero laborable. La mitad del país. Claro, ves Juan va a ese punto, ¿no? Que es tan loco del sistema uruguayo. Porque una parte de la población está exonerada de trabajar y la otra no. Bien, pero por eso digo, cuestión secundaria. Vamos de nuevo a la primaria. ¿Por qué estas fechas? La primera fecha tiene que ver con los inicios de una escalada golpista represiva muy, muy oscura para el Uruguay, que te diría, todos lo sabemos, sus consecuencias se mantienen en pie en todos los órdenes. No solo en el deterioro democrático que hemos sufrido, sino también en esos famosos pactos que no sabemos bien si son de silencio, de ocultamiento o de burdas mentiras, algunas de las cuales hemos podido constatar su falsedad, otras no tanto, pero sospechamos de ellas. Y yo como docente lo viví. Yo viví el deterioro de la enseñanza pública con la expulsión sistemática de grandísimos docentes de este país, en todas las jerarquías educativas, especialmente diría la universidad. Voy a mencionar un solo nombre entre miles: Carlos Real de Azúa. Enormes pérdidas que sufrimos.
20 de mayo tiene que ver con eso, con los inicios de la oscuridad, con los inicios de la tragedia, con los inicios de los asesinatos, los crímenes de Estado, llevados adelante con los dineros públicos, los tuyos, los míos y los de todo el mundo. Y además tiene que ver con algo que ya está instaladísimo en nuestra sociedad y que realmente no podemos ir ignorando, que es la multitudinaria marcha del silencio, que tiene un aditamento especial, Emiliano. Y es que ya no es solamente que vayan los familiares a las marchas del silencio, sino que se vienen plegando generaciones tras generaciones. ¿Sabés detrás de qué? A esta altura, de las grandes palabras de verdad y justicia, y nunca más. Son 3, una tríada, ¿no? Entonces, eso no se puede ignorar, porque a esta altura es como que de alguna manera, ojo, las autoridades ignoran desde el punto de vista institucional la fuerza y el poder de las marchas del silencio. Indiferencia, si vos querés incluso una actitud despectiva, negadora 100%, estamos, repito de nuevo, desde las instituciones de gobierno. Me parece muy bien que se declare feriado. Y el 30 de noviembre de 1980 es el cierre. Aquello fue el inicio sangriento, este es el cierre soberano. Este es el cierre de un pueblo en pie, que como decía Artigas, porque hay que retrotraerse aquí a José Artigas, el primero que habló de la soberanía popular de los pueblos, la soberanía particular de los pueblos, fue José Artigas entre nosotros. Y este fue un acto de la soberanía particular de los pueblos por el cual decidimos volver a nuestros caros principios democráticos. Así que entonces, si Marcia fuera legisladora, votaría. Por supuesto. Acompañaría este proyecto de ley. ¿Y Víctor? Bueno, yo en principio, por las mismas razones y quizá más, estoy de acuerdo con Juan y con Alejandra. O sea, los feriados laborables no tiene sentido porque el que trabaja cobra y el que no trabaja también cobra. O sea, y como dice él, todos los funcionarios públicos, toda la enseñanza, es un feriado, no es un feriado, no hay la distinción si es laborable o no laborable. Y nosotros tenemos ahí, con el tema de la educación, tenemos un grave problema. La cantidad de días lectivos, efectivos, a veces nos llegan en un año a 160 días, cuando la mayoría de los países tienen de 200 para arriba. O sea, no digo llegar a los extremos de Japón o de Finlandia, pero por lo menos, digamos, de la media, digamos, que es del orden de los 200 días. Y eso sucede además porque se dice, este año van a haber 180 días, pero después están los paros, las huelgas y cualquier otro tipo de cosa que disrumpe, digamos, eso. Y entonces, claro, nosotros no nos podemos dar esos lujos, ¿no? Porque, digamos, alguien dice, sí, bueno, pero 2 días más, 2 días menos que le hace. Y bueno, el tema es que no son esos días solamente, son todos los que ya existen. Bueno, ahí es donde podemos suprimir una de dos. Bueno. O 19 de abril o 25 de agosto. Pero la ley no dice eso, la ley no dice, o el proyecto de ley no dice que vamos a suprimir 2 y vamos a agregar otros. No lo dice, pero las circunstancias de las que tú estás hablando y por las cuales te estás de alguna manera oponiendo a esto, son circunstancias también. Entonces, bueno, se podrá proceder. Bueno, es decir, el proyecto de ley no lo dice. Y lo segundo, refiriendo al fondo de las fechas, yo no puedo estar más de acuerdo con Marcia, más que estar de acuerdo con Marcia. O sea, efectivamente, digamos, son fechas que hay que recordar y hay que rememorar. Ahora, la manera de hacerlo es declarártela feriado. Por ejemplo, la marcha del 20 de mayo, yo creo que es un hecho ya instalado en la sociedad y que tiene cobertura de prensa, de televisión, de todo. O sea, yo creo que se conmemora mucho más que cualquiera de los feriados que estamos en la vuelta, ¿no? Esa es una observación muy interesante la que está haciendo Víctor. Yo me la he planteado más de una vez. El 20 de mayo, el día dedicado a esos reclamos que recién reseñaba Marcia, verdad, justicia y nunca más. Y memoria. Memoria, ¿dónde están los desaparecidos? El 20 de mayo no es feriado, no está en ningún almanaque, todo el mundo trabaja, el público y el privado, y sin embargo, de tardecita, de noche, hay en el país una conmoción. Exacto. Hay una conmoción. Hay, para empezar, una multitud gigantesca en el centro de Montevideo, cantidad de marchas similares en el interior del país, y hay un tema instalado en la conversación.
en la conversación, en los días previos, en las semanas previas, en los días posteriores. Y no es feriado, no se necesita un feriado y que para además eso. ha ido creciendo con el tiempo, porque digamos lo que empezó como una marcha de los familiares, los desaparecidos, y que eran no sé qué cantidad, pero eran pocas, ahora es algo multitudinario. Entonces, digamos, no se precisa. Yo creo que la marcha esa, o el 20 de mayo, muestra cómo no es necesario que exista una ley que la declare feriado para que el país tome conciencia de lo que pasó ese día y reclame además por los desaparecidos. O sea que para mí, digamos, ese para mí es el otro argumento especial. Respecto al 30 de noviembre, sí, puede ser que mucha gente no esté al tanto de qué fue lo que pasó ese día, aunque igual, yo creo que cada tanto uno se acuerda del Río de Libertad y sale la foto del Río de Libertad y el discurso, perdón, me estoy confundiendo. El 30 de noviembre. Lo que inició, es digamos, el plebiscito. Claro, pero quiero decir, lo que nosotros también podríamos festejar sería el acto del obelisco, digamos, sí, que también fue un acto, y sin embargo se sigue recordando. Y el plebiscito, yo el día ese, a mí me tocó ser presidente de mesa. En el 80. En el 80, ¿no? Y me acuerdo que, claro, todos teníamos una cierta aprehensión de qué sería lo que iba a pasar. Y me acuerdo que tenía los compañeros de mesa y el marino, que era el que custodiaba la urna, y yo estoy segurísimo que ellos todos votaron por el sí, y lo votaron por miedo porque eran funcionarios públicos, los miembros de las mesas los nombraron entre funcionarios públicos, y eran votos cantados, porque era un voto observado, que era un voto... Pero tú también eras funcionario público. ¿Y no te llamaron? No, tú también eras. Yo sí, claro, por supuesto. Sí, y bueno, no digo, yo voté lo del no, pero digamos, sí. A lo que voy es decir, fue una elección muy especial. Y yo me acuerdo, cuando hicimos el conteo de los votos, en mi mesa ganó el no. El no. Y cuando y nos recogía un ómnibus, tenía que ir el presidente de la mesa con el custodia a dejar la urna en el Palacio Legislativo. Y yo me acuerdo que subí con el custodio y eso, y miré adentro del ómnibus y reconocí unas cuantas caras conocidas, y todas hicimos una sonrisa y hicimos, porque ya el veredicto ya estaba hecho ese día, y los votos observados que podían llegar, no me acuerdo si eran 3.000 mesas por 3, o sea, serían 10.000, 12.000 votos, no iban a cambiar, aunque fueran todos por el sí, no iban a cambiar ese resultado, ¿no? Mira, Alejandro. Dos comentarios. Uno, a raíz de lo que dijo Víctor del plebiscito del 80, yo no fui convocado para integrar ninguna mesa, era muy joven, pero podía haber sido convocado, porque a esa altura había renunciado como fiscal por un desencuentro con las autoridades militares, y por otro lado había ingresado en la universidad, y efectivamente era funcionario público, tenía, no sé, por un llamado que hicieron. Entonces, ya era la intervención, pero sin embargo me presenté y entré. Pero después se dieron cuenta de que no era una persona muy agradable, y con mucha delicadeza el decano entonces, que era el decano interventor, me dijo que bueno, que no iba a poder seguir en el cargo, pero que por favor siguiera en horario. Entonces seguí hasta el año 85, desde ese momento como en horario, así que no era funcionario público desde el punto de vista formal. Por supuesto que voté por el no y milité por el no en aquel momento. Me acuerdo que habíamos conseguido unas escarapelas que las pegábamos en los ómnibus, que decían no, así nomás, ¿no? Con mucho cuidado, porque había que andar con cuidado. Pero lo que quería decir, que creo que tú también lo mencionaste, fue con las fechas. Emiliano lo mencionó, bueno, o salió de la conversación, y es que hay muchas fechas que la gente recuerda y sigue festejando, o por lo menos recordando con algún tipo de manifestación. Y yo mencioné dos, mirá, de casualidad, pero el 10 de septiembre, el día que murió Aparicio, hay muchísima gente que va desde lugares lejanos, a veces, yo nunca fui, pero que va hasta el lugar donde efectivamente se libró la batalla, ¿la verdad? Y ¿qué ibas a decir? Iba a decir que justamente yo puedo estar muy de acuerdo con muchas cosas de esas,
y escrito sobre ellas, pero tenemos una sola conmemoración de un prócer elegido por todos los uruguayos, que es el 19 de junio. Sí, bueno, no volvamos a hablar de Artigas porque si no, Juan nos va a enloquecer. Si no, tendríamos que meter de repente también, quién sabe, a José Valle. No, yo no dije que no, sí, claro. No, pero yo lo dije porque hay una manifestación, no es tan multitudinaria como la del 20 de mayo, por supuesto, pero muchísima gente que va hasta el lugar de Massoyero donde fue baleado, no donde murió, que en realidad no murió ahí, pero sí donde fue baleado, herido Aparicio Saravia. Y el 16 de julio, que yo también mencioné por Maracaná, es que efectivamente es así, ese día se recuerda oigan ustedes a los comentaristas de radio, pero incluso a la gente. En clase, yo siempre, cuando me toca dar clase el 16 de julio, siempre lo digo, y siempre hay quien lo recuerda, digo, bueno, hoy es el día de Maracaná, bla, 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 bla. Y ustedes dirán, bueno, pero es menos significativo. Sí, ya sé que esas dos fechas son menos significativas que las dos que me están mencionándose ahora. Pero me parece que son fechas que no son tan importantes, y si las queremos hacer importantes, hagamos un feriado no laborable. Y no da para un feriado no laborable. Y como yo estoy en contra de los feriados laborables, como dijo Juan, hablando antes que yo, entonces no estaría de acuerdo con que se diga... Además no es necesario. Tanto... Bueno, sobre todo el fallecimiento de Gutiérrez Ruiz y el homicidio de Gutiérrez Ruiz y de Michelini y de los dos que lo acompañaban, va a ser recordado siempre, por lo menos por nuestra generación y seguramente por la de nuestros hijos. Y capaz que más que el plebiscito del 80, lo que se recuerde es lo que tú mencionaste, que es el acto del obelisco, ¿no, verdad? Que fue en el 83. De todos modos, justamente, no es necesario, aparecía la expresión no es necesario. Creo que a partir de la observación de Víctor, se puede volver a discutir la validez y la utilidad de los feriados. Exacto. De los feriados en fechas patrias. Porque el caso del 20 de mayo es una demostración de cómo no se necesita un feriado para que un asunto importante de nuestra historia, y también de nuestro presente, tenga presencia en la agenda, se discuta, se reflexione sobre él. ¿Cuántas veces ocurre? Creo que pasa permanentemente que un cierto aniversario, uno de estos episodios, el del desembarco de los 33 orientales, no existe. Pese a que es feriado laborable en ese caso, pese a que hay un acto en la playa de la Agraciada, para la sociedad no existe ese día una instancia de discusión, debate, repaso de acontecimientos históricos, no hay. No pasa. ¿Y el grito de Asensio? Peor todavía. Por eso te digo, yo si tuviera que elegir entre esos dos, el 25 de agosto te la llevo. Por el cumpleaños. Es un acto fundacional independentista, que se discute hasta el día de hoy, ¿viste? Siempre se dice, bueno, ¿cuándo fuimos verdaderamente independientes? Pero mirá, ahí tenés la otra paradoja. Ahí tenés que el 25 de agosto, ese es un feriado no laborable. Y como es feriado no laborable, y además todavía acá le hemos agregado la noche de la nostalgia, lo que hay ese día es una gigantesca desaparición de la gente de sus actividades habituales. Y bueno, por eso digo, un gigantesco momento de descanso, de entretenimiento, etcétera, pero no un día de reflexión a propósito de la independencia de la República Oriental del Uruguay. Pero hay otra cosa, ni que hablar los feriados que se corren. Está la mutación dialéctica. Es una forma, un número formal, pero se corre por razones turísticas para el fin de semana. Sí, para el fin de semana largo. Claro. Bueno, pero los feriados en sí mismos alguna significación tienen, Todos los países los tienen. Incluso tienen feriados que son un poco absurdos, ¿no? Como el de Belgrano en Argentina le llaman, ¿saben cómo se llama ese feriado? El paso a la inmortalidad del general Belgrano. Miren ustedes. ¿Qué día ese? Que no me acuerdo. No me acuerdo, pero es el paso a la inmortalidad, se puede buscar en Google. Bueno, yo lo que les digo es que acá el verdadero problema no es si es feriado laborable, si no es laborable. El verdadero problema acá es que esto es historia reciente. Y como historia reciente, que entramos en un territorio de problemas de discusión viscerales, con presencias vivas, con pactos vigentes, no muy limpios, por cierto. Y si todo lo demás podríamos decir vulgarmente que son viejos. Y que como son viejos están medio como
decantados, incorporados, asumidos, pero ¿sabés qué? También están olvidados, como un poco decía Emiliano. Entonces, yo acá quise traer unas palabras del historiador inglés Eric Hobsbawm, que es un especialista en la interpretación histórica, de la interpretación de la historia reciente. ¿Y qué nos dice? Nos dice que las sociedades tienen un problema central, autodestructivo, y es que viven en una especie de presente permanente. Y agrega, la destrucción del pasado es la característica de esta época, o más bien de los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con las generaciones anteriores, entre comillas, recientes. Este es uno de los fenómenos más característicos y paradójicos de las postrimerías del siglo XX. Es decir, que vivimos en una suerte de imagen del presente sin relación orgánica alguna con el pasado del tiempo en el que vivimos, y ese pasado nos determina, ese pasado debe ser puesto en conciencia cívica. Por eso yo estoy de acuerdo con esos dos feriados. ¿Qué percepción tiene la sociedad en general acerca de su historia inmediata? ¿Por qué no hacer esa encuesta? Calle en la calle, ¿verdad? Esquina en la esquina. En fin. Sí, también cuando uno habla del plebiscito, por supuesto que, bueno, ya dije que yo voté en contra, ¿no? Pero tengamos presente que la mitad casi del país votó a favor, ¿no? Y festejar que ganó el no, capaz que... Pero fue principalmente por miedo y por la publicidad que se hizo. Bueno, también podrá haber sido por lo que quieras, yo no lo voy a discutir. Yo participé muy activamente de ese no, era muy joven, pero efectivamente me moví mucho y tengo muy vivo el festejo que hicimos, pero también tengo muy presente que no sabíamos qué iba a pasar, porque efectivamente, yo no me acuerdo del porcentaje, pero algo así como el 46% votó por el sí o algo de ese orden fue. No, lo que es interesante del plebiscito es que yo creo que no conozco otra dictadura que haya perdido un plebiscito. Sí, que lo hayan aceptado. ¿No? Sí. Y eso habla bien de dos cosas. De la corte electoral. Claro, habla bien del sistema electoral que tenemos, que es muy difícil, digamos, si se siguen las reglas, de torcer un resultado, ¿verdad? Eso para mí es otra cosa a destacar. Sí, Maduro no le fue igual. Exactamente. No, ni a Maduro, ni a Pinochet. No, digo Maduro para decir ahora enseguida. ¿No? Todos No digo Maduro porque notoriamente perdió. Entonces, y además habla de la cultura cívica del Uruguay, que a pesar de la opresión que había y a pesar de todas esas cosas que funcionaban, votó en mayoría. Y la presión, porque en realidad salvo se acuerdan aquella entrevista por televisión de Tarigo con el general Valentín. Eso fue determinante, ¿no? Pero, exacto, fue determinante. Fue casi lo único que hubo en aquel momento. Pero ¿qué dictadura admite? Sí. Ahora, este proyecto lo admitieron porque querían... Perdón, Emiliano. No, que este proyecto, con esta iniciativa que ahora se desarchiva, acá en la tertulia por lo menos ha generado una discusión que ha abierto 3 o 4 temas, ¿no? Sí. El primero me pareció a tener en cuenta el planteo de Marcia de que capaz que el calendario de feriados y fechas patrias que tenemos se puede limpiar. Capaz que hay uno, por lo menos, que es el 19 de abril, que se podría eliminar, porque es redundante con el 25 de agosto, ¿no? Eso yo no lo había pensado. Segundo, la discusión sobre feriados laborables y feriados no laborables, creo que tendríamos que encararla, que el país tendría que encararla. Tercero, ¿cómo conmemorar fechas patrias, ¿no? Si alcanza con que sea un feriado, incluso no laborable, para que efectivamente la fecha se conmemore. No está faltando actualizar, no sé, la tecnología de comunicación, de ceremonial, para que efectivamente esas fechas, ese día que les corresponde, suenen, tengan presencia. Me parece que esa es otra discusión. Y por último, con respecto a estas fechas en particular que aparecen en el proyecto y que tienen que ver con el pasado reciente, miren qué interesante, hay algunos oyentes que tiran otra alternativa. Cecilia, por ejemplo, dice: a mí me gustaría que fuera feriado el 27 de noviembre por el acto del Obelisco del año 1983. Y capaz que acá hay una transacción posible, ¿no? No el 20 de mayo, no el 20 de noviembre. El 30. No el 30 de noviembre, sino el 27 de noviembre,
para celebrar en ese caso la conjunción de una enorme mayoría de la sociedad, de todos los partidos políticos, ¿no?, que confluyeron en el obelisco con aquel llamado por un Uruguay democrático sin exclusiones, ¿no? Puede ser. Capaz que en lugar de 2 fechas, como las que se proponen en el proyecto, una muy unitaria, una realmente muy poderosa, ¿no? La del Río de Libertad, ¿no? Exacto. ¿Por qué no? Sí, la verdad Podría ser eso, o podría ser mantenerla del 20 de mayo y conmutar la que tú acabas de expresar. Podría ser también. Yo lo que quiero decir, además, como profesora de historia que soy, ¿no?, y que sigo dando cursos, por cierto, fíjate lo que es esta otra frase, ¿no? Esta es de Askerson, no es de Hoffman. El conocimiento histórico de cada individuo es un vertedero de escombros formado por jirones de memorias mal recordadas. Es terrible. Qué frase. Qué frase. Habría que publicarla en algún lugar. Bueno, justamente, entonces para lograr el desarrollo... Aclaro para los oyentes, Juan menea su cabeza y dice, no, ¿qué estás queriendo decir? que está en contra. Que estoy en contra de eso. Es decir, eso es de un idealismo que ni de Platón. No, es cuestión de educación. Y después, es cuestión de educación. Y después dice, y otra de las grandes metas de la historia, o sea, la principal meta de la historia, es lograr el desarrollo de una visión racional y crítica del pasado para explicar siempre el presente. Entonces tengamos en cuenta todas esas cosas. Creo que suman, son aportes para la reflexión. Uh-huh. Hay un tema, último, ya que estamos metidos en el tema de la historia, a mí las cosas que más me llaman la atención en esta época son los negacionismos, ¿no? Sí. O sea, hay gente que cree que la Tierra es plana, pero no uno, son muchos. Es un movimiento. ¿Y cómo es? Sí, los son terraplanistas. Los Pero terraplanistas. no, ¿cómo es la Tierra? Bueno. Por favor, no se me vayan tan lejos. Víctor, Y otros que niegan el Holocausto. O sea, digamos, y son muchos también los que niegan el Holocausto. Entonces, y podríamos seguir contando cosas. Es decir, sí, las matanzas de Stalin también. Bueno, por supuesto. O sea, entonces, a lo que voy es que el papel fundamental que juega la educación en estos temas, uh-huh, que eso es lo que tenemos que rescatar. O sea, más allá de si es laborable, si es feriado o no es feriado, lo que hay que hacer es introducir en las escuelas y en los liceos y demás la percepción de que esas cosas sucedieron y que por qué sucedieron y por qué algunas no tienen que suceder más y todo eso, ¿verdad? No, pero además porque tienen que ver con memoria, verdad y justicia. Es eso decir, también yo no lo discuto, Marcia, pero quiero decir que hay que mirar en una forma general, no claro, central, pero, y eso está cubierto. Por Además, eso voy a los altos objetivos que esconden estos feriados. No sé. Por eso. Enseguida retomamos la tertulia y capaz que el tema tiene alguna conexión con lo que veníamos charlando, sobre todo con esto del final, ¿no? La lectura. ¿Qué importancia tiene la lectura?